tenemos el gusto de recibir al doctor Max Derdorf, profesor de la Universidad de Florida. Buenos días, Max, ¿cómo estás? Muy buenos días, Romina. Muchísimas gracias por aceptar participar de este ciclo en el que estamos formulando más preguntas que respuestas, pero estamos tratando de pensar entre todos una situación que hoy nos interpela como personas, como ciudadanos de los diferentes estados y como profesores de historia que somos. Quería preguntarte a vos, como profesor de la Universidad de Florida, como historiador, ¿cuál es el elemento que más te llama la atención de esta situación de excepcionalidad que se está viviendo a nivel global? Bueno, desde el principio, yo creo que me di cuenta que pasaba algo en el mundo. eh, Finales de febrero, principios de marzo, cuando estaba viajando eh, para un congreso que hubo en el estado de Texas, aquí en Estados Unidos. Y me quedé chocado cuando ahí hay un festival de música ahí en Texas, famoso, y lo cancelaron. De repente lo cancelaron. Y me pregunté, ¿será esto más serio de lo que pensaba yo? Y desde ese momento me he dado cuenta que ese festival en Texas lo estaban cancelando porque había una epidemia que hasta entonces había estado en China, se suponía, pero que esperaban, tenían previsto que a lo mejor alcanzaría las costas de Estados Unidos pronto. O igual había habido un caso aquí en Estados Unidos en ese momento. Pero entre el principio de marzo y ahora se han ido cerrando negocios, eh, 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 los trabajadores de empresas, muchos de ellos han sido despedidos. Y es porque en un país como Estados Unidos, todo lo que se produce, todo lo que se consume, muy poco de ello está producido localmente. Muy poco depende solamente del contexto local. Casi todo que consumimos está producido en cadena. Una parte del producto producida en México, otra parte producida en China y otra en Italia y todos los alimentos vienen a Estados Unidos para ser arreglados y puesto en el anaquel en la tienda. Y así que cuando surge un problema en cualquier parte de esa cadena, pues nuestro sistema económico que apoya toda esta economía viene para abajo. Y me he quedado muy, muy chocado por cuán vulnerables estamos cuando hay en cualquier lugar, en cualquier parte de esa cadena hay una erupción. Es muy fuerte. Es interesante comparar también las distintas situaciones nacionales y estrictamente locales que se están produciendo en torno a esta crisis que es de una coyuntura global, pero las respuestas y las formas de vivirlo son específicamente locales, provincianas, parroquiales, le diríamos. ¿Qué elementos podrías destacar de cómo es la situación en Florida? Porque es muy distinta Florida al caso latinoamericano, al caso europeo y dentro del mismo concierto norteamericano.
¿Qué podrías destacar? Sí, es curioso. Me pregunto, aún en mi propio país, cuánto comparto con mis paisanos, porque siguiendo las noticias nacionales, se nota que en primer momento eh, la epidemia ha tocado sobre todo las costas. Durante el mes de marzo aquí en Estados Unidos había casos confirmados sobre todo en el estado de Washington, en el noroeste, ahí en la frontera con Canadá, en la parte occidental del país, y en Nueva York, el Atlántico, y aquí en Florida. Pero no había casos confirmados casi en el medio del país. Y yo tengo la sensación de que tenemos un vocabulario compartido entre todos los estadounidenses para hablar de lo que nos está pasando, pero nuestras experiencias son eso, locales o regionales, y muchas veces estamos empleando vocabulario que hemos aprendido recientemente para hablar el uno con el otro, pero cuando estamos hablando eh, tenemos distintas experiencias, distintos entendimientos de lo que significan las palabras al conversar. Y aquí en Florida, como dije, pues hubo casos confirmados anteriores a lo que pasó en muchos otros lugares. Sobre todo, yo tengo entendido que algunos cruceros de viajeros, de turistas que circulaban por el Caribe, fue por donde entró el virus. Y de hecho, la ciudad de Miami fue afligida muy temprano. Y por eso hay un alcalde en Miami que quedó contagiado. Así que yo creo que para la gente de Miami, desde el primer momento, se ha hecho muy real, cercano a la experiencia de la epidemia. Pero yo trabajo y doy clases en un lugar muy al norte de Miami, un poco más rural. Estamos en una ciudad de 100,000 habitantes. Eh, y para nosotros el virus ha quedado como un fantasma a nuestras fronteras, al otro lado de la pared, y nos tenemos que preparar, pero no está tocando eh, muchas cosas conocidas, como lo que está pasando en Miami, como lo que está pasando en Nueva York. Y yo veo cuando en nuestras noticias, cuando veo a la gente de la calle reagir a, a todas las medidas del gobierno para contrarrestar la expansión de este virus, que pues nosotros, en nuestra zona un poco más rural, estamos en una más intermediaria, porque para la gente al interior del país, en los estados en donde, por ejemplo, viven mis padres, ni siquiera ha tocado un conocido. Y así para ellos les parece muy cualquier medida porque simplemente para ellos no se ha hecho real. Y eh, estoy viendo como con un país tan expansivo como el nuestro en términos de geografía, pues hay muchas distintas
experiencias de este momento? Bueno, como supongo objetivo de estas entrevistas, pues enfatizar. Max, toda esta situación y todo este mundo nuevo que estamos viviendo también nos interpela como historiadores y nos lleva a hacer paralelismos y a pensar en nuestras clases, sobre todo cuando tenemos que explicar nuestro objeto de estudio a los estudiantes, que es otro nivel diferente al momento de la investigación. Contanos un poquito cómo sentís que te interpela esta realidad como investigador y como profesor de historia. Muy interesante pregunta. Bueno, en la Universidad de Florida, yo soy uno de 5 profesores encargados para dar cursos sobre historia y mi propia responsabilidad es dar cursos sobre América colonial. Así que yo enseño doy clases sobre la llegada de Colón, los primeros asentamientos en el Caribe, la violencia de los momentos de la conquista. Y luego les enseño a mis estudiantes cifras sobre mortalidad en esta época, sobre mortalidad en el siglo XVI, cuando los historiadores nos discutimos si murió 50%, 90% de la población en este momento, pero cualquier que fuera la respuesta fue una cifra enorme, la de mortalidad. Y yo creo, lo que yo temo que para mis estudiantes, pues esa cifra quede como algo muy abstracto para ellos. Un datito más. Entonces, al dar esa clase, les hago preguntas. Si en su vida han tenido un familiar que haya muerto o un conocido, cómo les afectó, y les invito a pensar sobre cuál sería tal vez su experiencia si fueran todos los miembros de su familia que perecer en un mismo momento. Y de hecho, nuestra experiencia en este momento no tiene nada que ver con lo que pasó en el siglo XVI aquí en nuestro continente. Sí, algo que tenemos en común con ese momento histórico. Y yo creo que les puede ayudar a mis alumnos a tener una empatía con el pasado. Estamos viviendo un momento, tal vez por la primera vez en la vida de nuestros alumnos que tienen 20 años, la primera vez los expertos en nuestra sociedad no tienen una respuesta que arreglar el problema inmediatamente. Por primera vez estamos viviendo en un momento afligidos por un elemento de fuera que no sabemos manejar, que nuestros expertos no tienen experiencia que nos pueden ofrecer para servirnos
como escudo contra esta experiencia y estamos ahora, pues, en nuestro caso aquí, encerrados en nuestra casa, eh, esperando que pase la peste, esperando, pues, defendernos contra el mal para que no nos toque y que en un momento futuro tal vez podamos salir otra vez a vivir nuestras vidas como antes. Y eso por lo menos yo creo que habiendo esta experiencia, aunque no tenga en términos de cuantía ni calidad, no tiene tanto que ver con lo que pasó um, uh, con las experiencias del siglo XVI, pero tiene algo en común, ese sentimiento de impotencia. Um, y, uh, uh, y me hace pensar que cuánta suerte hemos tenido en nuestra vida para que sea esta cosa que en la historia del mundo es poco. De los males del mundo, de la historia, pues esto no es nada. ¿Cuánta suerte hemos tenido para que esto sea una época memorable en nuestras vidas? Es verdad. Y esta época memorable en nuestras vidas va a significar también una oportunidad hacia el futuro. ¿Qué posibilidades se nos abren? Porque tenemos muy claro el horizonte de lo que estamos perdiendo y de la crisis en todos los aspectos que se vienen. Pero esa crisis también va a significar una oportunidad para reformular algo, para cambiar algo, para evitar un nuevo problema a futuro, o la tenemos complicada y vamos para atrás, se puede poner peor. ¿Qué puedes decirnos? Y yo en este momento estoy un poco escéptico. En mi país, en la década después de la crisis, después de 2008, lo estamos pasando mal. Nuestra política aquí en Estados Unidos está trastornada. Se está creciendo el espacio entre el rico. Y yo temo que después de este momento va a ir de mal en peor. Ojalá que no tenga razón, pero yo temo que lo que vamos a ver es tasas de desempleo altísimas, pobreza y, y, y capitalistas que aprovechan del momento para apropiarse de lo ajeno. No sé, la historia del siglo XX nos enseñó, pues, Europa, que hubo una década así y después una gran guerra y después en los años 50, 60, 70, pues un cambio radical en la intentar proveer más para la persona mediana.
ojalá que los cambios ocasionados por esta epidemia pues sigan de ese lado. Viendo lo que está pasando en mi país ahora, me cuesta esperar demasiado. No sé cómo será para vosotros ahí. No es sencillo. Max Derdorf, doctor Max Derdorf, profesor de la Universidad de Florida, agradecemos muchísimo esta comunicación. Hemos tenido algunos pequeños inconvenientes en la conexión, pero creo que las ideas que has desarrollado han quedado claras, que se va a entender muy bien, y queremos agradecerte tu tiempo de reflexión y el habernos ayudado a pensar. Muchísimas gracias y hasta otro momento. Muchas gracias, Romy. Gracias por la invitación.